en Extremadura, una muy concreta que dio mucho que hablar. Y yo una vez más me sorprendí y dije, Clara, ¿cómo es eso, Clara? Pues sí, es concretamente un tramo de la carretera EX 370 que probablemente nuestros amigos que nos acompañan esta noche, que son de esta zona, que posiblemente hayan transitado por una recta que une dos pueblos, el pueblo de Montehermoso y de Pozuelo de Zarzón, que es una recta casi en torno a unos 9 kilómetros, pero una recta con una visibilidad perfecta y que incluso si me apuras, alguien que tenga muy buena vista puede llegar a vislumbrar el siguiente pueblo. No hay ninguna curva, no hay ningún peligro aparente, ningún peralte, nada. Nada. Y sin embargo, en este tramo, cuando pasas por ahí, te das cuenta de que algo ocurre, porque empiezas a mirar a los lados de la carretera y empiezas a encontrarte con cruces, con ramos de flores, con pequeñas incluso capillas hechas con fotos de gente que ha fallecido en ese tramo. Y realmente es que el grado de siniestralidad allí es enorme, o sea, a veces con consecuencias menos mortíferas y otras veces con consecuencias bastante trágicas. Es un punto negro reconocido por los estudiosos de este asunto, el asunto del tráfico, y que es una recta. Bueno, puede ocurrir. Sí. La verdad es que no se explican por qué, es decir, que por qué en este lugar tienen lugar tantos accidentes, ¿no? Pero sí que es curioso que en torno a este tramo de la carretera se observa una gran mancha de color rojizo que tanto el ayuntamiento de un pueblo como el de otro pueblo han intentado limpiar sin éxito, porque esa mancha vuelve a salir. Estamos hablando de una mancha, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, de unos 3 metros de longitud por 1 metro de ancho. Hay quien dice, esto parece sangre. Yo tengo que decirte que sé que no es sangre, porque nosotros nos molestamos en comprobarlo. Es decir, fuimos allí con luminol, como si fuéramos del CSI, y estuvimos prácticamente un día en esa carretera haciendo todo tipo de pruebas, y una de las cosas que hicimos fue echar luminol en la mancha para ver si se producía alguna reacción. Queríamos un poco desterrar o no esa leyenda, ese mito que decía que eso era sangre, y bueno, la reacción, sí que hubo cierta reacción, pero no la que se esperaba en caso de que fuera sangre. ¿Qué ocurre? Que muy cerca de ahí hay una laguna, y en esa laguna hay otra especie de leyenda, de mito que rodea a esta carretera y que tiene que ver con una niña que dicen que se aparecen, que sale de la laguna y que según la leyenda fue atropellada en ese punto donde está esa mancha y arrojada a la laguna. Y que algunas de las personas, y esto no es ya mito, sino que probablemente el mito viene de ahí, algunas de las personas que han transitado por este tramo se han visto envueltas en una especie de neblina que es lo que probablemente provocó el accidente, porque algunos ni siquiera recuerdan qué hacían ahí. Hay casos curiosos, me comentaba un investigador local, Juan Jesús Sánchez, que él había investigado y había hablado con algunas de las familias que habían tenido estos accidentes, que se habían salvado o habían tenido algún tipo de consecuencia, pero no mortal. Y me explicaba una cosa muy curiosa. Por ejemplo, conocía algún caso incluso de una persona que había tenido un accidente en ese tramo hacía 25 años y que 25 años después, el mismo día, a la misma hora, en el mismo tramo, en el mismo lugar, había vuelto a tener otro accidente, como si fuera algo cíclico que se repetía, ¿no? E incluso conocía familias que habían tenido, varios miembros de la familia habían tenido accidentes ahí. ¿Se hablaba incluso de una especie de neblina en cierto momento? Sí. Y de que algunos de los testigos, que habían tenido accidentes no mortales, por fortuna para ellos, habían creído ver la figura, es cuando la leyenda se mezcla con la realidad, de esa niña, de esa mujer, sí, en la carretera. Sí, esto es lo extraño, ¿no? Y además hacían referencia a eso, a una niña o a una joven. Ya a veces se deformaba un poco la leyenda, pero fundamentalmente una niña. La verdad es que la historia es como para pasar por allí y verlo, porque parece, bueno, sí, pues estará mal peraltado, la visibilidad no será demasiado buena. Bueno,
Si solamente fueran accidentes, Iker, pues podríamos admitir esta posibilidad, ¿no? Pero es que, estando allí, nosotros tuvimos ocasión de hablar con algunos miembros de la Guardia Civil que pasaron en ese momento y, claro, dijeron, ¿qué hacéis aquí, no?, en medio de la carretera. Y, bueno, pues explicamos un poco nuestra intención y nos comentaban, ¿no?, que sí que era cierto, no solamente el tema de los accidentes, que ya lo teníamos comprobado antes de ir allí, sino que había personas que incluso se desplazaban hasta ese lugar para acabar con su vida, no ya con un accidente, sino como una consecuencia de una decisión meditada. Pero ¿por qué iban a ese lugar? ¿Por qué iban a ese tramo, a esa laguna, a ese sitio? Nadie lo sabía.